Se cumplen 100 años de la muerte de Sorolla, trabajador incansable, de carácter discreto, ambicioso, exigente, sobre todo consigo mismo. Nada le distrae de la vida más que el arte y, por supuesto, su familia. Biografía, ensayo y ficción de uno de los grandes artistas de su época. Un recorrido por su vida, poco conocida, en el que tal vez encontremos inspiración para vivir la nuestra. César Suárez publica con Editorial Lumen Cómo cambiar tu vida con Sorolla. César, bienvenido al micrófono de Rosa Pasapágina. Muchas gracias por invitarme, encantado de charlar contigo. Pues un placer haberme metido en tu libro, haber husmeado, haber sacado conclusiones. Es verdad que esa perspectiva con la que arrancas este libro, con la que es este libro, iremos destripando un poquito y apuntas que en cada capítulo hay un mensaje, una frase, reflexión y posiblemente autoayuda. Uh-huh. Sí, bueno, eso es un juego, ¿no? Uh-huh. Es divertido que tengo un hijo de 17 años y lo primero que me dijo cuando le dije el título, Cómo cambiar tu vida con Sorolla, dijo, pero ¿qué título es ese? Parece un tutorial. Exacto, parece autoayuda, ¿no? Sí, y no es autoayuda, ¿no? Pero me hacía gracia el traer a Sorolla a día de hoy, porque me parece un personaje, además de un artista, pintor impresionante, que eso yo creo que sí es reconocido y conocido por la mayoría de la gente. No conozco a nadie que no haya visto o se haya quedado impactado por la pintura de Sorolla, pero su vida es menos conocida y tiene muchos aspectos que se pueden traer a día de hoy y aplicarse cada uno como vea a su propia existencia, ¿no? Eso es. Aspectos. Vamos a hablar de cómo considera que la amistad y el amor perdura a pesar de las distancias, lo cual era muy complicado, sobre todo en aquellos años en los que él viajaba muchísimo y esa relación física con la familia, luego hablaremos de su mujer, pero también con los amigos se le hacía difícil. Sí, claro, se tenía que comunicar por carta o por telegrama. Y él necesitaba esa comunicación, ese contacto como dices, con su mujer sobre todo, Clotilde, sí, y sus mejores amigos. Y a veces de manera compulsiva, o sea, cuando estaba fuera porque tenía que pintar fuera o porque tenía alguna inauguración en París o Londres, donde fuera, escribía 3, 4 cartas al día, algún telegrama para decirle, no me has contestado, contéstame. ¿Más de 2000 cartas? Sí. Y están, que estén catalogadas, sí, y publicadas, hay 2 tomos bastante gruesos con las que escribió a su mujer, a Clotilde, y otro con las que escribió a su gran amigo Pedro Gil Moreno de Mora, que es un banquero, es hijo de banqueros, tiene una muy buena posición social, le conoce en Roma, y es el primero que digamos que le empieza a introducirle en los círculos aristocráticos y en las élites sociales con las que él conecta y donde se convierte en el pintor favorito a quien encargan sus retratos, ¿no? Sí. En esas distancias, en esos viajes, procuraba alejarse de lo que era el bullicio, lo que él consideraba la pérdida de tiempo, como era, por ejemplo, las tertulias. Él era inteligente, o sea, se alimentaba también de todo ese movimiento, de toda esa cultura, pero sabía mantener esa distancia. Describe a París como una jaula de grillos. Sí, a él, fíjate que el primer capítulo del libro se titula Cómo sobrevivir a la Belle Époque. O sea, imagínate ese París en ebullición. Él llega a París por primera vez en 1885. La electricidad, se electrifican las calles, el teléfono, los primeros coches, las bicicletas de 2 ruedas, el cine empieza a hacer pruebas y unos años después ya se proyecta la primera peli de los Lumière. O sea, todas las escaleras mecánicas, o sea, todos los inventos que después se han desarrollado con la modernidad están en París. Y a la vez, pues todos los vicios, tentaciones que puede traer, los cabarets, la vida bohemia, esos cafés con los artistas bebiendo absenta, etcétera, ¿no?
Pero como tú dices, todo eso que él ve que le puede desviar de la pintura y de su pasión por pintar y le puede quitar tiempo y distraerle, y es muy ordenado y muy estricto en ese sentido. Lo lleva bastante a rajatabla. Sí. Sí, además, uniendo un poco a Clotilde las cartas y la distancia, tenía también debilidad por ella. Y es muy curioso cómo cuenta su estado de ánimo, lo que está viviendo, lo que me estás contando, la ciudad de París. Y, por ejemplo, cómo quiere comprarle algo, ser detallista, que luego iremos a Chicago, lo que me ha encantado. Y cómo busca comprarle algo, curiosamente olvida siempre la talla. O sea, no sé, hay una humanidad ahí. Sí. Sí, porque claro, era muy despistado. Clotilde en ese sentido es quien le baja los pies a tierra y le da el sentido práctico de su vida, porque él tenía en la cabeza la pintura, veía un cuadro y se ponía a pintar. Entonces Clotilde, él lo dice, eres mi carne, mi corazón, mi cerebro. Sí. Y la llama su ministra de Hacienda, porque era la que le llevaba todo el tema económico, le preparaba los catálogos para las exposiciones. Cuando no lo hace porque no tiene tiempo, porque está enferma, porque tiene algún hijo enfermo, las exposiciones no van ni mucho menos bien. Por ejemplo, la de Londres o la de Berlín. Sí. Entonces es su... Y es verdad que era muy detallista, y es muy bonita esa relación, porque no es solo al principio ellos se conocieron con 15 años y estuvieron toda la vida juntos. Hay un capítulo también que es como mantener el amor toda tu vida. Su vida, sí. Porque ya mayores, con 40 y tantos, 50 y tantos años, ya con un tiempo de matrimonio, etcétera, le dice de manera muy bonita y apasionada cómo la echa de menos, incluso con insinuaciones sexuales, con picardía. Sí. Hay detalles. Lo bueno es que en esas cartas se conservan esos matices de la vida que de otra manera se hubieran perdido, ¿no? Eso es. Sorolla persigue lo imposible, pintar la atmósfera. Me parece increíble. Dice que es la luz y los colores del ira en Sorolla. Tiene algo de ensollación. Esa es la parte artística. Sí, eso lo dice Azorín, y es la obsesión de Sorolla, que es verdad que, claro, que es un imposible. Pero él quiere fijar la reverberación en el agua, y no solo en el mar. Hay este cuadro maravilloso, Madre, que es casi todo unos tonalidades de blancos, y la cabeza de Clotilde y la de su segunda hija Helena, la cabecita, es como un mar, ese edredón, esas sábanas, con toda esa variación. Entonces su obsesión es la luz y el movimiento, que en eso es la gran coincidencia con los impresionistas. Impresionistas con los que no estaba demasiado de acuerdo. Sin embargo, sí que apunta ese color violeta. Sí. Como bueno. Ese descubrimiento impresionista, que es el nuevo negro, ¿no? Sí. El violeta es el nuevo negro. El nuevo negro, sí. Verano de 1894, Sorolla empieza a pinta escenas de pescadores, rescata la vida diaria, esos bueyes en el mar, esas barcas varadas, el sol y las velas. Ahí digamos que es cuando, como apuntabas hace un momento, cuando Sorolla descubre esa luz y la sabe, por supuesto, compartir. Sí, o sea, él no es una revelación, ¿no? No es que él diga de pronto, pues ya tengo la luz. Él persigue eso que intuye que tiene que atrapar en sus cuadros durante muchos años, y hasta 1904, que pintas el famoso Sol de la tarde con los bueyes arrastrando las barcas, que luego los pone al año siguiente en París. Él no considera que ha llegado a la cima de su arte, a encontrar la manera en la que quería pintar. En definitiva, a encontrar su estilo, ¿no? Su estilo propio. Y esto también tiene que ver con otro asunto, que es la prodigiosa facilidad, literalmente, que decían Unamuno, por ejemplo, ¿no? Decía que le echaban en cara, y que eso iba unido a
una mirada frívola. Pero esa facilidad, esa prodigiosa facilidad, que era verdad, tenía un don natural, tiene un trabajo detrás inmenso, y una capacidad de análisis alucinante. Incluso yo con su bisnieta, con Blanca Pons Sorolla, que es quien más sabe de él y quien ha investigado su legado, no se puede demostrar, pero Blanca dice que tenía una retina físicamente privilegiada, o sea, súper desarrollada, ¿no? Para captar elementos que la mayoría de los humanos no podemos ver con nuestros ojos, ¿no? Es verdad lo que dices, que teniendo en cuenta la situación que estaba atravesando España, esa tristeza y esa pobreza, pintar con esa agilidad era como un insulto, como algo que no lo se veía bien. Por eso, precisamente, porque pintaba con, bueno, pues voy a decir con alegría, ¿por qué no? De alguna forma es un aprendizaje, es una lección. Claro, sus contemporáneos intelectuales, los del 98, Unamuno sobre todo, Baroja también, pero Baroja con esa acidez, que decía luego Juan Ramón Jiménez que no había que tenérsela en cuenta porque era como una mentira que él se hacía de los personajes que conocía. Pero Unamuno sobre todo, que es el que más caña le da, le echa en cara eso, que está pintando una realidad irreal, porque España no es así. España es un desastre, y hay que olvidar todo ese atavismo y ese folclorismo que Sorolla luego pinta en su visión de España, sin querer caer en el folclorismo, él dice, y de hecho no lo hace. No lo hace. Pero Sorolla dice que no puede negar su fe optimista, o sea, él es vivaz por naturaleza y optimista, aunque luego no quiere decir que lo que vea le parezca bien, es muy crítico con lo que ve, con las instituciones, con los políticos, etcétera. Ser tú mismo y encontrar tu camino, de alguna forma, es otra lección con la que puedes aprender, y es el antes y el después de Sorolla con el entierro de Cristo, que él pensaba que iba a ser algo formidable y se quedó en casi nada. Sí, ese es digamos su cuadro maldito, ¿no? Sí. Porque además se destruyó, lo dejó, lo abandonó, él dice que es su gran fracaso, que incluso le lleva a una depresión y a aislarse, a irse. Estaba en Roma, se va a Asís y pasa una temporada fuera buscando pues eso, otras maneras de pintar, porque el entierro de Cristo es un cuadro muy de la época, muy realista, muy de un peso pictórico muy clásico, y es un fracaso total, le ponen todos a caldo, ¿no? La mayoría. Y él ha invertido pues casi un año en pintarlo. Por entonces está empezando, no tiene mucho dinero, se gasta lo que tiene, incluso en los materiales, ¿no? Y él piensa que con eso en el Salón de Madrid le va a ir bien, y no. Entonces él lo siente como, y de hecho lo abandona en el estudio, y hace un año y pico se mostró en el Museo Sorolla alguna mínima parte que queda, y luego la reconstrucción que hicieron con fotografías. Pero ese cuadro se perdió. Bueno, pero él aprendió y encontró su camino, claro, como decíamos. De vez en cuando es preciso regresar a ese lugar idealizado en el recuerdo, porque para alimentar lo que viviste en su momento, ¿no? Supongo. A su infancia y al mar. Claro, él siempre quiere volver al mar. De hecho, su gran sueño, su ilusión es vivir en una casa como él dice, una casa de artista, con un estudio, una gran casa, enfrente de la playa, y salir todos los días a pintar el mar. ¿Quién no? Sí, bueno, el mar para mí es algo pasional. Y eso que el mar entonces o la playa no era la que conocemos ahora, claro. Yo también cuento el inicio del turismo, del sentido del acto del turismo, ¿no? La gente iba vestida a la playa, iba a pasear como mucho, y llevaban esas batas rosas para cubrirse que él pinta en algunos cuadros maravillosos.
Pero sí, su gran anhelo es y volver a su infancia, que es yo creo que lo que nos pasa a todos, ¿no? Y sobre todo, comienzo el libro con una cita de Albert Camus, que dice algo así como que el sol de mi infancia me libró de todo resentimiento. Es verdad. Y me gustó mucho porque yo creo que eso se puede aplicar a mucha gente, pero en concreto a Sorolla. Ese sol de su infancia quizá es el que le haga que crezca esa fe en el optimismo que dice que tiene, ¿no? Y sobre todo en que la vida siempre triunfa y siempre permanece, ¿no? Y que no puedes sumirte en el ambiente siniestro Me parece, además, de lo mal que estamos, muy ¿no? inteligente y creo Sí. que es la mejor forma de ver la vida. Es que él era muy intuitivo. Yo creo que era emocionalmente muy, muy intuitivo. Y eso lo aplicaba luego también al aspecto comercial a la hora de vender sus cuadros, claro, porque él tenía que vender sus cuadros. Tenía que comer y vivir. Y digamos que contárselo a sus clientes, que eran las élites a las que él quería llegar, que eran los que tenían dinero y le iban a pagar bien, y se convirtió en uno de los más ricos de su época. Cierto. Decálogo del buen marido. Hay cosas muy, muy interesantes. Uno es tan feliz o tan infeliz como cree serlo, que es un poco lo que estábamos hablando, la forma de ver la vida, ¿no? De verla con luz. Hay que ver esa luz. Sí. Claro, yo creo que no puedes compararte con, digamos, con las normas o las tendencias sociales. O sea, cada individuo es concreto, y cada pareja y cada manera de ver el amor y la relación es distinta. Cuando empiezas a compararte o a ver esto, pues yo creo que la cosa empieza a hacer aguas, ¿no? Y bueno, ese decálogo que está al final del capítulo de cómo mantener el amor, lo que hago es aplicar con la manera en que lo veía Sorolla pues eso, a día de hoy, que podríamos traer que nos pueda servir. Sí. Y hacerlo de una manera divertida también, ¿no? Comunicarse sí, pero tampoco hace falta que lo cuentes todo, claro. Evidentemente. Me parece muy inteligente también. La vida no es lo que tú supones que es, sino lo que la realidad supone. Sí, porque al final la vida te puede, la realidad te puede. Por mucho que tú te empeñes en que las cosas tienen que ser así, o que a mí me gusta salir a cenar con mi mujer todos los viernes o de fiesta, pues a lo mejor eso hay que hacerlo de manera espontánea, o sí que funciona de manera sistemática, pero es que no hay normas, ¿no? En esto. Afortunadamente, claro. ¿no? A Sorolla, por ejemplo, apenas salía con su mujer. Clotilde era muy casera, estaba muy encima de sus hijos, tuvo 3 hijos. Además, la mayor, María, que es la abuela de Blanca Pons Sorolla, enferma desde pequeña con tuberculosis, y tuvieron que estar muy al cuidado de ella, y apenas salía. Y Sorolla salía con algún amigo cuando era necesario, con Mariano Benlliure, sobre todo le gustaba cuando ya estaban en Madrid, al Círculo Valenciano, pero tampoco salía mucho, le gustaba ir a alguna zarzuela. Y juntos, cuando podían, ya iba de viaje, pero muchas veces no podía. Y bueno, pues es verdad que en las parejas muchas veces ocurre eso, ¿no? Que cada uno lleva un ritmo distinto. Y lejos de que eso te distancie, pues yo creo que lo que hay que intentar es hacer lo que hacía Sorolla, de poner los medios. Hombre, si es irremediable, pues no hay tutía, pero... Sí. Bueno, pero esos detalles que contamos al principio, ¿no? De la ropa, que iba a París y veía un vestido y le escribía, mi fea le llamaba, ¿no? Mi fea, he visto un vestido negro que te va a sentar genial, porque él estaba enamoradísimo y pillado en el sentido más pasional, ¿no? Hay uno que me gusta, y acabamos con esto del decálogo, que es busca su sonrisa. Yo creo que es la mejor definición de estar bien con... Sí, se dice mucho lo de yo quiero estar con alguien que me haga reír. Y para mí lo importante no es reír, sino la sonrisa, ¿no? Que muchas veces es... La complicidad. Sí,
o cualquier detalle tonto, ¿no? Que tú sabes, porque ahí es donde, yo creo que es donde está el amor inteligente, ¿no? Sí, para que dure. Claro. Hay una cosa muy curiosa, que Sorolla participa en un cuestionamiento de la identidad española y apunta a algunos lugares. Por ejemplo, en Alicante no hay vida. Granada supera a Sevilla en belleza bravía. Y este es muy curioso. Dice, hay pueblos como Lagartera, Toledo, a los que Dios hizo bien en no permitir llegar el ferrocarril. Sí. Y luego las camas de las fondas son nefastas en todas partes y moscas hay en todas partes. Me parece, bueno, no sé. Sí, bueno, es que él hace un repaso, claro, ten en cuenta que él viaja cuando Huntington, el hispanista, Sí, el mecenas claro, sí. estadounidense, que acaba de crear la Hispanic Society, porque es un enamorado de España y de toda su cultura. Cuento también su historia en el libro, que es impresionante, ¿no? Este hombre. Un millonario que se enamora de España y traduce hasta el Mio Cid. Y entonces cuando conoce a Sorolla, pues le fascina su pintura y su manera de ver el país, claro. Y le encarga Visión de España, le encarga lo que luego será Visión de España, un recorrido por las regiones que Sorolla hace desde 1912 hasta el 19. En principio iban a ser 5 años y se van a 7 años, sí. Y viajando en tren, a pie, en burro, en coche cuando se podía. Entonces tiene una visión privilegiada de lo que era España en esa época. Y lo va contando de manera prosaica, Sí. porque se lo cuenta a Clotilde o a sus amigos en sus cartas. Y entonces por eso tiene esas apreciaciones Sí. que no solemos ver, ¿no? en las crónicas o en los libros. Que son pues muy Pues la pura mundanas, realidad, ¿no? Pues, sí, muy mundanas, pues efectivamente. las fondas no hay quien o el ruido, o la comida es espantosa, porque está muy divertido ver seguir ese viaje. Sí, es desde muy ese curioso. aspecto. La muerte es también un aprendizaje, por supuesto, Totalmente, y en el caso de Sorolla, por eso. bueno, se dice lo de que filosóficamente, pues que vivir es aprender a morir, ¿no? Pero es que en el caso de Sorolla, que tuvo un ictus con 57 años, fue una doble muerte, porque él lo único que quería en la vida era pintar. Y no tenía, o sea, su pasión era pintar y estar con los suyos, con su mujer. Y con 57 años, pintando a Mabel Ric, a la mujer de Pérez de Ayala, tiene un ictus, un derrame cerebral, Sí. que le provoca una hemiplegia y le deja medio cuerpo paralizado, con lo cual no puede pintar. Y lo intenta. Hay algún episodio que cuento que incluso vienen a buscarle sus alumnos de la escuela de San Fernando y le llevan en volandas para que inaugure el curso. Y se ve tan impedido de hacer lo que antes hacía de manera tan fácil, Sí. que solo puede llorar. Entonces ese capítulo acabas llorando. Sí, pobre. Es verdad. Porque ves la Impotencia. incapacidad de alguien que ha perdido lo único que... Y eso le dura 3 años. Está en declive, al cuidado de Clotilde. Clotilde además siempre con la esperanza de que se va a recuperar. Cómo lo cuenta ella es impresionante. Sí. Cómo sigue, le lleva al mar, le llevan de viaje a Valencia, a su playa, pensando, ya me imagino que como algo milagroso. Algo tiene que ocurrir, algo milagroso, sí, que al ver el mar va a volver a recuperar la vida. Y no, el pobre 3 años después muere, en el 23, por eso se celebra el centenario de la muerte, y por eso hay que aprender él tuvo que aprender a morir. En todo ese tiempo yo me imagino lo que le pasaba por la cabeza, porque intelectualmente estaba bien y debió ser terrible, ¿no? Muy duro, muy duro. Pues el comienzo de todos los colores y el único capaz de provocar vibraciones en el alma es el blanco. Muchas gracias, César, por este libro. A mí me ha parecido muy, muy interesante, voy a decir divertido. He conocido cosas que no tenía ni idea de Sorolla y creo que ha sabido contarnos esa luz a través de muchas cosas. Qué bien, encantado, espero que os guste. Seguro que sí, un placer.